En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nos da mucho gusto comenzar esta nueva semana, aún siendo martes, porque fue un fin de semana largo con las festividades. El día de hoy el presidente informa que después de este fin de semana largo con motivo de las conmemoraciones de la independencia de México, se informará sobre el quién es quién en los precios de las gasolinas y gas. Por los hechos ocurridos en la refinería en Arabia Saudita, se prevé que se tenga estabilidad en los precios de las gasolinas. Existen resistencias de las multas que cobrará directamente la Profeco. Se está a la espera que se publiquen los reglamentos internos y estos recursos tendrán como destino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se continúa con las verificaciones de las estaciones de servicio para que se cuente con información de calidad de las gasolinas. Se han clausurado las gasolineras en donde se ha discriminado a las fuerzas públicas en la venta de gasolina, sobre todo en Tamaulipas. Estará en Hidalgo para continuar las visitas a los hospitales rurales el día de hoy. Se hizo un pronunciamiento por la liberación anticipada de los policías ligados al caso de Ayotzinapa y tendrá una reunión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía de la República. En lo referente de la ley de amnistía, tiene que ser enfocada para la gente pobre que no tuvo abogados y a los que se les fabricaron delitos. Las muestras de apoyo y de cariño de la gente durante el grito de independencia en el Zócalo lo alientan a no fallarle al pueblo y no perder el rumbo por el poder, actuando siempre con el protocolo republicano, sentando las bases de la Cuarta Transformación. Les toma la palabra que expresaron algunos adversarios y hace un llamado anteponiendo siempre el bienestar de México. Mañana informará sobre el proceso de reconstrucción y los donativos derivados del sismo de hace 2 años. Se atenderá la solicitud de los pueblos yaquis que están en contra de que se concluya la construcción del gasoducto que pasa por sus tierras. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 5 de agosto al 11 de septiembre. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.59, gasolina premium marca Chevron a 22.54, diésel marca Redco a 21.82, gas LP en cilindros marca Grupo Tomasa a 19.83 por kilogramo, gas LP estacionario marca Modelo Gilotepec a 10.18 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Total a 19.42, gasolina premium marca Total a 20.85, diésel marca Rendichicas a 20.71, gas LP en cilindros marca Gascom a 15.50 por kilogramo, gas LP estacionario Grupo Rojas a 7.99 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. Precios del petróleo. Se cuenta con la protección necesaria para mantener el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles en términos reales, a pesar de lo ocurrido en Arabia Saudita, que ha provocado la reducción de producción en ese país y deriva en el aumento de precio de crudo a nivel mundial. Ha aumentado el nivel de producción de gasolinas en las refinerías de Pemex, lo que será de gran ayuda para enfrentar esta alza de precio del petróleo en todo el mundo. América Latina. Tiene el objetivo de estrechar lazos con los países hermanos en una primera etapa con Guatemala, Honduras y El Salvador, y en una segunda etapa extender a todos los países hermanos como Costa Rica, para llevar a cabo proyectos que generen empleos que permitan mantener un arraigo y evitar la migración por necesidad. Considera que Costa Rica, además de ser un país hermano, es un país con una democracia consolidada, y siempre ha actuado de manera fraterna con México y protector de los que lucharon por la independencia de México, Centroamérica y el Caribe. Destaca que es un país que ha conservado sus recursos naturales. Aprovecha para informar que se reunirá este viernes con el presidente electo de Guatemala en Mérida. Premio Nobel de la Paz. Y nos da mucho gusto que estén los premios Nobel de la Paz en Yucatán. Se tendrá una reunión de los Premios Nobel de la Paz en Yucatán. Asistirá el presidente a este evento el día jueves después de que se hice la bandera media asta por la conmemoración de los sismos que afectaron a nuestro país. Reitera que su gobierno está en la mejor disposición para buscar el diálogo entre ambas partes que logre encontrar una salida pacífica del conflicto en Venezuela, privilegiando el diálogo y la autodeterminación de los pueblos. Poder Judicial.
Está solicitando la limpieza del Poder Judicial, pero respetando su autonomía. Esta reforma es necesaria que se realice desde dentro del Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros actúen con rectitud. Será un proceso de renovación largo. Muchas gracias. Bueno, me voy ya, me voy. Si no, ya no llego. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.